El tapping es una técnica que libera emociones negativas mediante la estimulación de ciertos puntos de acupresión. Parece magia, pero no lo es. Vamos a ello. Te doy la bienvenida. Es posible que hayas oído hablar del tapping, pero ¿qué es realmente? Originalmente se llama TFT, que son las siglas en inglés de terapia del campo mental. Fue ideado por el Dr. Roger Callahan al descubrir que estimular ciertos puntos de acupuntura tiene un efecto rápido y contundente sobre nuestro estado mental. Consiste en hacer una reconfiguración de la mente y la asociación que tiene con ciertas memorias o patrones de pensamiento. La secuencia que veremos hoy sirve para reconfigurar la manera en que nuestra mente procesa la ansiedad. Por lo tanto, es importante entender que no es una técnica que anule los sentimientos o emociones que nos generan malestar, sino que reconfigura nuestra relación con ellos para que no nos resulten tan abrumadores y podamos ser capaces de tratar con ellos y vivir nuestra vida con normalidad. Dicho esto, vamos a ello. Siéntate de manera cómoda, con la espalda recta y las piernas separadas entre sí unos centímetros. O bien, si estás sentada o sentado en el suelo, cruza las piernas. Contacta con tu nivel de ansiedad actual. Siente en tu cuerpo esa ansiedad. Observa si te hace contraer algunos músculos, si causa dolor en alguna zona o si provoca alguna sensación incómoda en tu cuerpo. Valora del 1 al 10 tu estado actual de ansiedad, siendo 10 el máximo de ansiedad que hayas sentido. Mantén el contacto con esta sensación de ansiedad actual durante todo el ejercicio. Ayúdate de las sensaciones físicas para no desconectarte de ella. Ahora, con el dedo índice y corazón de tu mano dominante, comienza a dar golpecitos constantes en el lateral de la otra mano, justo en el punto medio entre la muñeca y la última falange del dedo meñique. Mientras das toquecitos, no pierdas el contacto con la sensación de ansiedad. Ahora, da toquecitos en la primera falange del dedo índice de esa misma mano, justo debajo de la uña. Ahora, da golpecitos bajo tu nariz. Ahora en la parte delantera de tu barbilla. Continúa atendiendo a la sensación de ansiedad mientras das toquecitos. Ahora cambia de mano y da toquecitos en la primera falange del dedo índice de la otra mano, justo bajo la uña. Ahora más abajo, justo en el punto entre la muñeca y la base del dedo meñique, en el lateral de la mano. Ahora bajo tu ojo derecho. Ahora en tu clavícula derecha, unos 5 centímetros antes de unirse con el hombro. Vuelve a repetir toquecitos bajo el ojo derecho. Y de nuevo en la clavícula derecha. Ahora con tu mano dominante da toquecitos en la mano opuesta, justo entre el dedo meñique y anular, en el dorso de la mano.
Continúa pensando en esa sensación de ansiedad y dando toquecitos en tu mano durante lo que queda de ejercicio. Ahora realiza la siguiente secuencia ocular. Cierra los ojos, abre los ojos. Continúa con los toquecitos y manteniendo la cabeza recta, lleva la mirada abajo a la derecha. Ahora abajo a la izquierda. Ahora rota los ojos en sentido horario. Ahora en sentido antihorario. Continúa con los toquecitos y tararea una canción en voz alta, por ejemplo, Cumpleaños feliz. Cuenta hasta 5 en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo tararea una canción. Deja de dar toquecitos y atiende a cómo es tu estado actual de ansiedad. Valora del 1 al 10. Si has conseguido reducirlo algunos puntos, enhorabuena. Si todavía sientes que te gustaría reducirlo más, vuelve a realizar el tapping hasta que consigas llegar al punto en que desees. Te deseo un día tranquilo y revelador.